Un hotel diferente a todos. Un laberinto de pasillos sin salida, donde los gritos quedaban atrapados en las paredes. Chicago, 1893. Mientras el mundo celebraba el progreso, un hombre construía un castillo diseñado para matar. Su nombre era H.H. Holmes, el primer asesino serial de América. ¿Te atreves a entrar? Detrás de la máscara de un hombre educado y de modales refinados se ocultaba uno de los personajes más oscuros de la historia de Estados Unidos. H.H. Holmes, cuyo verdadero nombre era Herman Webster Mudgett, nació en 1861 y desde joven mostró una inteligencia brillante, pero también una inquietante fascinación por la muerte. Mientras otros niños jugaban en las calles, él pasaba horas observando esqueletos en los consultorios médicos, imaginando lo que se escondía más allá de la vida. A simple vista parecía un médico exitoso y un hombre de negocios prometedor. Vestía con elegancia, hablaba con encanto y sabía ganarse la confianza de quienes lo rodeaban. Nadie sospechaba que detrás de esa sonrisa amable se escondía un manipulador frío, calculador, capaz de engañar a inversionistas, seducir a jóvenes mujeres y desaparecerlas sin dejar rastro. Holmes comprendió muy pronto que su talento para el engaño era su mayor arma. Cambiaba de identidades, falsificaba documentos y construía una imagen impecable que lo hacía intocable. Sin embargo, bajo esa fachada perfecta, su mente tejía planes cada vez más siniestros. ¿Qué lo motivaba? ¿Una simple ambición económica o un deseo oscuro de controlar la vida y la muerte? La paradoja era aterradora. Un hombre instruido en la medicina, destinado a salvar vidas, usaba su conocimiento para diseñar trampas mortales. Holmes no solo quería enriquecerse, quería experimentar el poder absoluto sobre sus víctimas. Lo que parecía un profesional respetado en la sociedad norteamericana, pronto revelaría ser el rostro del primer asesino serial en América, alguien que transformaría el concepto mismo del terror en el siglo XIX. Y lo más inquietante, nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. En el corazón de Chicago, mientras la ciudad se preparaba para la Gran Exposición Mundial de 1893, se levantaba un edificio extraño, diferente a todos los demás. A simple vista parecía un hotel moderno, un lugar atractivo para los miles de visitantes que llegarían desde todo el país y el extranjero. Pero en su interior, se ocultaba un laberinto diseñado con un propósito siniestro, la muerte. H.H. Holmes, con su mirada calculadora, había creado lo que después sería conocido como el Castillo del Horror. Cada pared, cada pasillo, cada puerta tenía un secreto. Habitaciones sin ventanas, escaleras que no llevaban a ningún sitio, pasadizos ocultos tras falsos muros. El edificio era un rompecabezas, pero no cualquier rompecabezas, era una trampa mortal cuidadosamente construida. Holmes supervisaba cada detalle de la construcción. Ordenaba cambios constantes a los arquitectos y despedía a los obreros para que nadie, excepto él, conociera el plano completo del edificio. Solo él sabía que se escondía detrás de aquellas puertas cerradas con cerrojos imposibles de abrir desde adentro. A los ojos de los vecinos era un hotel respetable, un símbolo del progreso de Chicago. Pero en realidad, era un escenario de pesadilla. Tubos de gas escondidos en las paredes, habitaciones acolchadas para silenciar gritos, trampillas que conducían al sótano, donde hornos y mesas de disección esperaban en silencio. Lo más aterrador es que todo estaba disfrazado de normalidad. Mientras el mundo celebraba el futuro en la Feria Mundial, Holmes se preparaba para escribir un capítulo macabro en la historia. Nadie podía imaginar que aquel edificio se convertiría en el epicentro del horror, un lugar donde la confianza de los huéspedes sería la llave de su propia condena. Dentro del Castillo del Horror, cada rincón escondía un secreto escalofriante. No era un hotel común, era una máquina de muerte disfrazada de hospitalidad. Holmes había diseñado habitaciones herméticas, selladas por completo, y cuando la puerta se cerraba, no había salida. De pronto, el aire se llenaba de gas y el silencio lo cubría todo. Había cuartos con paredes móviles, donde los visitantes quedaban atrapados sin entender qué sucedía. Pisos que se abrían de repente, lanzando a las víctimas a túneles oscuros. Pasillos que no llevaban a ninguna parte, solo al pánico y la desesperación. Lo más aterrador era la precisión.
Nada estaba hecho al azar. Cada detalle tenía un objetivo: atrapar sin testigos, sin dejar huellas. Los huéspedes pensaban que entraban a descansar, pero en realidad, estaban entrando en una trampa perfecta. Imagina caminar confiado hacia tu habitación y descubrir que las puertas no se abren desde dentro. Imagina los gritos ahogados, el eco en las paredes, las súplicas que jamás llegaban a ser escuchadas. Holmes observaba todo, como un maestro de marionetas que disfrutaba del terror de sus víctimas. El hotel no solo era su negocio, era su escenario. Allí él tenía el control absoluto: cuándo entrar, cuándo salir y cuándo morir. ¿Y lo más inquietante? Afuera, nadie sospechaba nada. Para los vecinos era un edificio más en Chicago. Pero dentro, cada esquina era una sentencia de muerte. Un laberinto del que nadie podía escapar. Lo que ocurría tras esas puertas cerradas dejó al mundo en shock cuando finalmente se descubrió. Porque aquel castillo no era un refugio, era la encarnación misma del infierno. En Chicago, a finales del siglo XIX, cientos de personas llegaban con sueños y esperanzas. Jóvenes mujeres buscando empleo, viajeros que asistían a la exposición mundial, familias que solo querían descansar después de un largo viaje. Todos ellos veían en el hotel de Holmes un lugar seguro, pero estaban entrando en una trampa mortal. Las desapariciones eran silenciosas. Nadie sospechaba al principio. Una empleada que no regresaba a casa, un huésped que nunca salió del hotel, una visitante que simplemente se desvanecía en la multitud. En una ciudad llena de movimiento, las ausencias parecían coincidir con la confusión de la feria mundial. Pero en realidad, eran parte del oscuro plan de Holmes. Las víctimas jamás imaginaban que estaban siendo observadas, estudiadas, seleccionadas. Él sabía cómo ganarse su confianza con palabras amables, con promesas de trabajo, con una sonrisa tranquilizadora. Y una vez dentro del castillo, quedaban atrapadas en su telaraña. Los gritos que se escuchaban en las paredes eran sofocados por el diseño mismo del edificio. Los vecinos podían caminar frente al hotel sin tener idea de lo que sucedía en su interior. Era como si esas personas hubieran sido borradas de la faz de la tierra. ¿Y cuántos fueron realmente? Algunos dicen decenas, otros aseguran que fueron más de 200 almas perdidas. Lo cierto es que Holmes nunca reveló el número exacto. Sus víctimas se convirtieron en sombras, en fantasmas olvidados, en nombres que jamás fueron escritos en ningún registro. Esa es la mayor crueldad de su historia. No solo les arrebató la vida, sino también la memoria. Personas comunes, invisibles para el mundo, pero atrapadas para siempre en las paredes del castillo del horror. Chicago, 1893. La ciudad brillaba como nunca antes. La exposición mundial abría sus puertas y millones de visitantes llegaban desde todos los rincones del planeta. Era un espectáculo sin precedentes. Electricidad iluminando las calles, inventos futuristas, pabellones que mostraban el progreso humano. La feria era un símbolo del optimismo del siglo XIX. Pero a pocas cuadras de aquel escenario de maravillas, un edificio oscuro se alzaba en silencio. Mientras la multitud celebraba el futuro, Holmes se preparaba para escribir una de las páginas más siniestras de la historia. Su hotel se presentaba como un lugar conveniente y moderno para los visitantes de la feria, sin que nadie sospechara lo que ocurría tras sus muros. Los viajeros, agotados después de recorrer la exposición, encontraban en el castillo una oferta irresistible: habitaciones confortables, buena ubicación y un dueño amable. Nadie imaginaba que el hospedaje se convertiría en su sentencia final. La paradoja era perturbadora. Mientras en los pabellones se mostraba la innovación y el progreso, dentro del hotel se practicaban las más oscuras formas de crueldad. Chicago era la ciudad del futuro, y al mismo tiempo, la guarida del primer asesino serial de América. Holmes utilizó la feria como una cortina perfecta. Con tantos visitantes desapareciendo en la multitud, ¿quién sospecharía de un hotel más en medio del caos? Cada noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo de Chicago, en las habitaciones del castillo resonaban gritos ahogados que jamás saldrían a la luz. El contraste era tan brutal que hoy resulta difícil de creer. La feria fue un canto a la esperanza, y al mismo tiempo, el telón de fondo del horror.
Dos mundos coexistiendo en un mismo lugar. El esplendor del progreso y el infierno oculto en un hotel cualquiera. Cuando por fin las autoridades entraron al misterioso hotel de Holmes, lo que encontraron parecía sacado de una pesadilla. El edificio, que por fuera lucía tan común, escondía secretos imposibles de describir sin estremecerse. Habitaciones selladas con manchas en las paredes, tubos de gas conectados a mecanismos ocultos, puertas que solo se abrían desde afuera. Cada piso revelaba un nuevo horror, como si el lugar estuviera diseñado para desafiar la lógica humana. En los sótanos, el aire era pesado, impregnado de un olor indescriptible. Allí, los investigadores hallaron mesas metálicas, herramientas quirúrgicas, hornos industriales y restos humanos irreconocibles. Huesos, ropas quemadas, fragmentos que contaban una historia que nadie quería escuchar. Los policías, acostumbrados a la violencia de la ciudad, quedaron en shock. No era un crimen común, era un escenario de terror calculado. Cada rincón del castillo confirmaba que el dueño no solo había matado, sino que lo había hecho con una precisión escalofriante. Las noticias se expandieron como pólvora. Chicago, que hasta hacía poco celebraba el progreso, ahora se enfrentaba a una verdad macabra. En su corazón había vivido un monstruo humano. ¿Cuántas personas habían pasado por esas puertas sin volver jamás? La prensa lo llamó la Casa de los Horrores, y pronto el mundo entero habló del Hotel Maldito. Lo que parecía un simple alojamiento turístico se convirtió en el símbolo del mal absoluto. Y lo más perturbador es que Holmes había caminado libre por las calles, mezclándose con todos, mientras en su castillo acumulaba un infierno privado. El descubrimiento no solo reveló sus crímenes, reveló hasta dónde puede llegar la oscuridad humana cuando se esconde detrás de una sonrisa encantadora. Tras el descubrimiento del castillo, el velo cayó y H.H. Holmes quedó expuesto ante el mundo. Fue arrestado, juzgado y finalmente condenado a la horca en 1896. El médico encantador que alguna vez inspiró confianza, terminó siendo recordado como el primer asesino serial de Estados Unidos. Pero su historia no terminó con su ejecución, en realidad, apenas comenzaba. Los periódicos lo convirtieron en una figura legendaria, un monstruo real que había caminado entre ciudadanos comunes. Su castillo, demolido años después, quedó en la memoria colectiva como un lugar maldito, un símbolo del horror humano disfrazado de normalidad. ¿Y qué fue lo más inquietante? Holmes nunca confesó el número real de víctimas. Algunos cálculos hablaban de decenas, otros de cientos. El misterio quedó abierto, alimentando aún más el mito. Cada ausencia sin explicar, cada persona desaparecida en aquellos años, podía ser otra pieza del rompecabezas macabro. Incluso en sus últimos días, mantenía la misma calma perturbadora. En el patíbulo, antes de morir, aseguró que estaba tranquilo, demasiado tranquilo para alguien que enfrentaba el final. Ese detalle heló la sangre de todos, parecía disfrutar la atención hasta el último segundo. El legado de Holmes no es solo el de un criminal, sino el de un espejo oscuro. Nos recuerda que el mal puede esconderse en las sonrisas más amables, en las fachadas más respetables. Su historia ha inspirado libros, películas y leyendas, pero nada se compara con el verdadero terror que sembró en Chicago. Hoy, más de un siglo después, su nombre sigue vivo como advertencia. La peor de las pesadillas no surge de monstruos imaginarios, sino de hombres reales, capaces de diseñar un castillo para matar. El castillo desapareció con el tiempo, pero su sombra sigue viva. Holmes fue ejecutado, y aún así, su leyenda de terror nunca murió. El verdadero horror no siempre viene de monstruos imaginarios, sino de los rostros más amables que caminan entre nosotros. Mantente con nosotros en Eterna Stories, donde los secretos no contados, las historias oscuras, y los misterios sin resolver cobran vida. Subscribe, porque lo peor aún está por contarse.